En esta ocasión veremos el tema 3 noches y 3 días. Yeshua resucitó en Shabbat. Bien, vamos a nuestro verso base que está en Mateo capítulo 12, verso 40 y dice así. Tal como Jonah estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del gran pez, así también el Ben Adam estará 3 noches y 3 días en las profundidades de la tierra. La enseñanza católica y cristiana en general dice que Yeshua murió el viernes y que resucitó el domingo al amanecer. Y por esta razón ellos se congregan en domingo, y esto también se ha enseñado a quienes siguen un calendario distinto, solo que dicen que la muerte de Yeshua fue justo antes del Shabbat. Pero cabe preguntarse, ¿cuál ha sido la base para esta afirmación? Antes de contestar la pregunta, entendamos la diferencia entre un día greco-romano o calendario solar y un día hebreo o calendario lunar. Bien, a continuación estamos viendo esta imagen que conforma tanto el calendario solar como el calendario lunar, y estas son las horas que se manejan dentro de lo que nosotros vemos hoy en nuestros días. Bien, es importante conocer entonces el día hebreo para que podamos entender la hora y el día de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Bien, siempre se nos ha inculcado que en base a las escrituras, Yeshua murió un viernes y resucitó en domingo. Pero hoy día sabemos que la iglesia cristiana en general está helenizada y que por lo tanto no se ha separado de Roma, ya que siguen en sus concilios ecuménicos sus tradiciones y sus fiestas paganas. Esto y otras cosas más nos demuestran que su separación de Roma fue una separación estética o de palabra, pero no fue una separación de raíz. Es más, aún muchos carecen del discernimiento para estudiar y darles a sus seguidores una verdad absoluta sobre este tema, ya que para muchos sería catastrófico, ya que haría temblar los cimientos en que están sustentadas muchas de sus falsas doctrinas. Muchas de sus enseñanzas son tan mentirosas y muy convenientes para los propósitos de Hasatán, que Yeshua le reprenda, y ellos asumen sin analizar absolutamente nada que desde el viernes a las 3 de la tarde en el calendario solar y a la hora novena del calendario lunar y hasta el domingo al amanecer hay solamente 3 días. Pero, ¿y las 3 noches? Ni siquiera existen 2 días. Solo hay aproximadamente 39 horas hasta las 6 de la mañana del domingo, cuando deberían de ser 72 horas en total. Bien, entonces, ¿dónde radica este engaño o problema? Esto radica en una falsa tradición, en una gran conveniencia y en una gran ceguera para todos los seguidores cristianos, llámense católicos o evangélicos. Entonces, ¿en qué día murió o fue sacrificado Mashiach? ¿Las escrituras entregan una explicación perfecta a los acontecimientos? Claro que sí, y eso es lo que vamos a demostrar con las escrituras. A continuación vamos a ver desde el día 13 hasta el día 17 cómo sucedieron estos acontecimientos. Bien, dice así, día 13, Seder de Pesaj y arresto de Yeshua. Vamos a leer el verso de Mateo capítulo 26, verso 2, que dice, como ustedes saben, Pesaj es dentro de 2 días, y el Ben Adam será entregado para ser clavado a la estaca de ejecución. Bien, este verso nos dice que faltaban 2 días para Pesaj. Por lo tanto, Yeshua dijo estas palabras en el día 13, ya que Pesaj y panes sin levadura se celebraban el día 15. Bien, vamos a ver esto en el libro de Levítico capítulo 23, versos 5 y 6. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Yahweh. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán Matzah. Bien, ahora veamos de dónde viene la confusión del cristianismo en general, porque el verso que leeremos a continuación es importantísimo de entender. Vamos al libro de Marcos capítulo 15, verso 42, que dice, puesto que era el día de la preparación, esto es, el día antes del Shabbat, cuando la noche se aproximaba, de este verso viene la confusión del cristianismo, ya que en este verso vemos que dice Shabbat o día de reposo. Pero este verso no se refiere al Shabbat normal semanal, es un Shabbat especial. Recordemos que en nuestro Mashiach
se tenían que cumplir las fiestas de Abba Yahweh, y esto lo veremos al final del estudio. Veamos qué dicen. Dice así en Levítico 23, versos del 9 al 11. Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. Este verso dice que el Cohen mecerá el manojo el día después del primer día. Por consiguiente, si lo tomamos tal y como dice la escritura literalmente, ¿cuándo es el primer día? Obviamente después del Shabbat es el primer día, pero este verso no se refiere al Shabbat normal como dije anteriormente. Bien, vamos a leer Levítico 23 versos 15 y 16. Desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Hasta el día después de la 7ª semana, contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Recordemos nuevamente que Mashiach tenía que cumplir perfectamente con todo lo dicho en la escritura para que pudiera ser el Mashiach. De lo contrario, no calificaría para ser el Cordero de Abba Yahweh. Sigan tomando entonces nota, mis amados, porque al final comprobaremos que este Shabbat no es un Shabbat normal, sino un Shabbat especial. Bien, día 14. Yahshua muere a la hora 9 o 3 de la tarde. Por supuesto que no me considero ni un erudito, ni tampoco pretendo afirmar ni comprender al 100% todo lo que es referente a las escrituras. Expreso abiertamente que me falta muchísimo por aprender todo lo que Abba Yahweh dio a su pueblo. Pero lo que sí es cierto es que el Todopoderoso Yahweh entregó su palabra a todos por igual, evitando así que los llamados eruditos o doctores en teología o conferencistas internacionales se apropien de la interpretación de las escrituras. Entonces, una pregunta: ¿cuál es la verdad entonces de la muerte y resurrección de Yahshua y el por qué abarcar este tema? Nosotros debemos de explicar todo esto debido a que tenemos 2000 años de transliteración romana helenizada de los escritos bíblicos. No solo transliteración, sino también de interpretación romana helenizada. Examinemos cuidadosamente los detalles que hay en la Besorá y al hacerlo descubriremos y veremos sistemáticamente la certeza de cómo se cumplió al pie de la letra todas las palabras de Yahshua. Algo que debemos de tener en cuenta son las Moedim o convocaciones, llamadas también fiestas, y son tan importantes que nos sirven para que podamos comprender los hechos históricos y espirituales respecto a la última semana de Mashiach, como estamos viendo. Abba Yahweh ordenó sus convocaciones no solo para ser guardadas, sino que son de hecho ensayos proféticos. ¿Podemos probar esto en la Torá? Por supuesto que sí. Así que vayamos en orden para que podamos comprender mejor todo este bosquejo histórico y espiritual que nos enseña la palabra de Abba Yahweh. Para los que gusten tomar notas, les recomiendo tener muy en cuenta el horario que vimos en un principio y los días que estamos viendo conforme a las escrituras. Bien, en Éxodo capítulo 12, versos 3 y 4 dice lo siguiente: habla a toda la Ed Kol Edá o asamblea de Israel diciendo: en el 10º día de esta luna o mes, cada hombre tomará un cordero para su casa, uno por familia. Si la familia es muy pequeña para el cordero, compártalo con el vecino de su casa, según el número de personas cuenten sobre el cordero. Bien, entonces, el día 14, el cordero debía ser ofrecido en corbán o sacrificio, y es Pesaj de Yahweh. Y esto lo vemos en Shemot o Éxodo capítulo 12, verso 6, que dice así: lo observarán hasta el día 14 del mismo mes, entonces la Ed Kol Edá de Israel lo ofrendarán entre las 2 tardes. Bien, primeramente entonces vamos a entender este ordenamiento. Desde el día 10 se tenía que apartar un cordero y en la tarde del día 14 tenía que ser sacrificado. Bien, la escritura que veremos a continuación nos dice que Yahshua murió en la hora 9, o las 3 de la tarde, o 15 horas del calendario solar,
tal y como lo dicen los siguientes versos que veremos a continuación. Mientras veamos esta gráfica en donde podemos observar los horarios que nos señalan las escrituras. Si nosotros vemos los números marcados en el recuadro, vemos que exactamente nos dan o las 3 de la tarde o las 15 horas en el calendario solar, y en el calendario lunar nos da la hora novena. Bien, ahora sí pasemos a los versos de Marcos capítulo 15, versos 33 y 34, que dice: cuando vino la hora sexta, mediodía, que acabamos de ver en la gráfica anterior, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, que traducido es: mi Elohim, ¿por qué me has desamparado? Bien, este punto entonces queda completamente confirmado. Yahshua murió exactamente a la hora novena, tal y como dice la escritura. El día hebreo comienza a las 6 de la tarde del calendario solar. Por consiguiente, el día 15 comenzaba a las 6 de la tarde del calendario solar, como vimos en la gráfica. En Mateo 27:20 dice lo siguiente: pero los principales Kohanim persuadieron a la gente a que pidieran la libertad de Bar-Abba y que ejecutaran a Yahshua en la estaca. Bien, entonces pasemos al día 15, celebración de Pesaj y panes sin levadura. En Levítico capítulo 23, versos 5 y 6 dice así: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Yahweh. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán matzah. Bien, como vimos anteriormente, a la hora novena murió Yahshua el día 14 de Aviv, que es el primer mes del calendario hebreo. Por consiguiente, todo el pueblo de Israel tenía que celebrar Pesaj y Hamatzot el día 15 de Aviv. Bien, vamos a comprobarlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 19, verso 31. Dice así: era el día de la preparación y los Yahudim no querían que los cuerpos se quedaran en la estaca en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente importante. Así que le pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y removiera los cuerpos. Como dije anteriormente, al final del estudio comprobaremos este Shabbat especial. Lo que sí nos debe de quedar muy en claro es que un día de descanso completo se le llama Shabbat. Bien, pasemos al día 16. El día de la gran solemnidad ya había concluido. Recordemos que el día hebreo comienza a las 6 de la tarde y las mujeres compraron y prepararon especias para ungir el cuerpo de Yahshua, pero no les daba tiempo ese día, ya que el Shabbat semanal comenzaba el 16 de Aviv a la puesta del sol. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 16, verso 1 y en Mateo capítulo 23, verso 56. Bien, día 17, Shabbat semanal, fiesta de Bikurim, primeros frutos y resurrección de Mashiach. Bien, vamos a comprobar todo lo anterior y comenzaremos con versos de la Torah y los compararemos con versos del Brit Hadashah. Vamos a leer primeramente Éxodo capítulo 12, verso 3 y Juan 1, 29. Dice así: habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día de este mes cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia. Y en Juan dice: al día siguiente Yohanan vio a Yahshua viniendo hacia él y dijo: miren, el cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Bien, estos versos hacen referencia a Mashiach Yahshua, quien es el cordero de Pesaj y el cordero de Abba Yahweh. Vamos a leer ahora Éxodo 12:6 y Mateo 27:20. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. En Mateo dice: pero los principales Kohanim persuadieron a la multitud que pidieran la libertad de Bar-Abba y que ejecutaran a Yahshua en la estaca. Bien, hasta aquí vamos viendo cómo la escritura nos enseña perfectamente el cumplimiento de las profecías sobre Mashiach Yahshua. Bien, ahora en Éxodo 12:15 y en Juan 6:51 dice lo siguiente: por 7 días comerán matzah. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. En Juan dice lo siguiente:
Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno que come este pan vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Bien, Yeshua es el pan sin levadura, sin pecado. Él es el Hametz Haim, el pan de vida. Yeshua es el primogénito de los muertos, la primicia, y Yeshua resucitó en Shabbat y no en domingo. Primeramente aclararemos lo del Shabbat especial. Recuerden que les dije que al final veríamos que el Shabbat del que habla Marcos 15:42 no es un Shabbat normalmente. Dice así: puesto que era el día de la preparación, esto es, el día antes del Shabbat, cuando la noche se aproximaba. Bien, este es el verso mal entendido entonces por el cristianismo, ya que ellos piensan que el día antes del Shabbat, que dice en Marcos 15:42, es viernes, y vamos a comprobar que no es así. Vamos a leer Levítico capítulo 23, versos del 4 al 7, que dice: tiempos designados de Yahweh, las convocaciones Kadoshim, que proclamarán en sus tiempos designados. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach para Yahweh. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán Matzah. En el primer día tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. El verso 7 dice en el primer día. ¿Este primer día será el domingo o será después del Shabbat normal? Bien, si entonces esto fuera cierto, entonces Mashiach no cumplió con las profecías de las Moedim o convocaciones de Abba Yahweh, y por lo tanto Yeshua no calificaría como Mashiach. Pero todo lo que hemos visto, leído y todo lo que nos muestra la Escritura nos dice claramente que Yeshua sí es nuestro Mashiach, y solo nos falta comprobarlo, y lo haremos a continuación. Bien, aquí vemos entonces en esta gráfica desde el día 13 hasta el día 17. El día 13 en ese entonces, o en esos tiempos, cayó en martes. Y ese martes fue la cena de Yeshua con sus talmidim, o el Seder de Pesach, o la preparación. Y esto lo podemos ver en Mateo 26, verso 2. Luego, el día 14, que cayó en miércoles, es la muerte de nuestro Mashiach Yeshua, o el sacrificio de los corderos. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 15, verso 34. Luego, el día 15, que es jueves, fue la fiesta de Pesach y Hag Hamatzot. Este es el Shabbat especial del que habla la Escritura. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 19, verso 31. Luego, el viernes, que fue el día 16, este es el día después del día especial, como vimos ahorita. Y esto lo podemos ver en Marcos 16, verso 1. Y luego, el día 17 es el Shabbat normal y la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 16, verso 6. Bien, entonces, si Yeshua murió el miércoles 14 de Aviv, como estamos viendo en la gráfica, a las 3 de la tarde, como ya vimos anteriormente, para el jueves 15 de Aviv, a las 3 de la tarde, se habrían cumplido 24 horas de su muerte. Al viernes 16 de Aviv, a las 3 de la tarde, se habrían cumplido 48 horas de su muerte. Y al Shabbat 17 de Aviv, a las 3 de la tarde, se cumplieron perfectamente las 72 horas de su muerte. En otras palabras, Yeshua declaró que había de permanecer muerto durante 3 noches y 3 días, conforme al día hebreo o calendario lunar, dando entonces así el cumplimiento a lo dicho en nuestro verso base que vamos a volver a leer. Dice así: tal como Jonah estuvo 3 noches y 3 días en el vientre del gran pez, así también el Ben Adam estará 3 noches y 3 días en las profundidades de la tierra. Ahora comprobaremos el cumplimiento de las convocaciones o fiestas descritas en Levítico 23 en Mashiach. Bien, empecemos con Moed de Pesach. Esto lo encontramos en Éxodo 12:6, que dice: lo apartarán hasta el día 14 de este mes, entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. En el libro de Levítico 23, verso 5, y en Juan 1:29 dice lo siguiente: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach para Yahweh.
Al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo, miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Bien, luego viene la fiesta de los panes sin levadura o Hag Hamatzot. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 12, verso 15, en Levítico 23, 6 y en Juan 6, 51. Dice así, por 7 días comerán matzah. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. En el día 15 del mismo mes de la festividad de matzah, para el nombre de Yahweh por 7 días comerán matzah. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Bien, y luego viene la Moed de Bikurim o primeros frutos. Levítico 23:11 dice, él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. Luego, en Colosenses 1:18 dice, también él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Luego, la Moed de Shavuot o las semanas. La muerte de los primogénitos en Egipto ocurre en la medianoche del día 15 de Aviv, entre las 6 y las 7 de la tarde del calendario solar. Y el pueblo de Israel sale de Egipto el mismo día 15 en la noche. Veamos lo siguiente. Desde la salida de Egipto y hasta la entrega de la Torá en el monte Sinai, transcurrieron 50 días. Vamos a comprobarlo con los siguientes versos. Esto lo vemos en Deuteronomio 16:1 y en Éxodo 16:1. Dice así, observen el mes de Aviv y guarden Pesaj para Yahweh su Elohim, porque en el mes de Aviv Yahweh su Elohim lo sacó de la tierra de Mitzraim en la noche. Viajaron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Sen, entre Elim y Sinai en el 15º día del segundo mes, después de partir de la tierra de Mitzraim. Bien, este verso entonces confirma que en el primer mes, o sea, Aviv, en el día 15 salieron de Egipto. Y en el verso de Éxodo 16:1 vemos que en el segundo mes, en el día 15, arribaron al Sinai. Luego, en Éxodo 19:1 dice lo siguiente, en el tercer mes después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mitzraim, el mismo día, ellos vinieron al desierto del Sinai. Bien, entonces, sacando cuentas, el pueblo de Israel salió el día 15 del primer mes. Llegan al desierto en el día 15 del segundo mes, o sea, ya habían pasado 30 días desde su salida de Egipto. Más 15 días para terminar el segundo mes, nos dan 45 días. Y 5 días después reciben la Torá en el monte Sinai, haciendo un total de 50 días. Por consiguiente, el cumplimiento de la fiesta de Shavuot en Mashiach la veremos enseguida. Todos ya sabemos que Yeshua es la Torá viviente. Ahora veamos los versos del cumplimiento de esta Moed. En Juan 14:26 dice, mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todo. Esto es, él les recordará todo lo que yo les he dicho. Bien, cuando los Talmidim estaban en el templo en la fiesta de Shavuot, ellos recibieron el Ruach HaKodesh porque esta Moed era también una profecía acerca de la Torá que se escribiría en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por consiguiente, al recibir esta Torá, estamos recibiendo a Yeshua mismo. Y este recibimiento del Ruach HaKodesh tuvo lugar 50 días después de la resurrección de Yeshua. Yeshua HaMashiach cumplió perfectamente las primeras 4 Moedim de primavera, esperando en su segunda venida el cumplimiento de las otras 3 Moedim, que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. En resumen, Yeshua cumplió perfectamente las primeras 4 Moedim de primavera, pero lo más importante es que estuvo 3 noches con sus 3 días muerto. ¿O será acaso que el cristianismo no sabe contar ni lo que significa un día de 24 horas? Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy.